Hola, hoy nos metemos de lleno con una pieza, yo diría, fundamental del sistema judicial español, los tribunales de instancia, los TRINs, como se les conoce. Tenemos aquí varios textos que, bueno, explican cómo se organizan y qué hacen exactamente. La idea es entender bien esa estructura a nivel local, eso del partido judicial, y sobre todo ver qué tareas concretas tienen, especialmente en temas sociales bastante sensibles. Efectivamente, son, por así decirlo, la puerta de entrada a la justicia en muchos casos, ¿no? La base en esa unidad territorial que es el partido judicial. Entender cómo funcionan por dentro, qué competencias tienen, es clave para ver cómo opera la justicia en el día a día, a pie de calle, digamos. Vale, pues vamos a desgranarlo. Empezamos por lo básico. ¿Qué es un TRINS según estos papeles? Parece que la regla es clara. Uno por partido judicial, con sede en la capital del partido y con su nombre. Y por dentro. Hablan de secciones y de una figura importante, la presidencia. Así es. Y ojo, que la presidencia no es un cargo meramente, bueno, de representación. Los textos le dan funciones muy prácticas. A ver, tiene que cuidar los edificios, los medios materiales, asegurar que la guardia funcione bien, sin parones, intervenir si algo es muy urgente y aún no se ha repartido. Si hay riesgo para derechos, claro. Y también atender las quejas de la gente. Es interesante ver cómo esta figura garantiza que el tribunal funcione en lo práctico, ¿no? Más allá de solo poner sentencias. Y aquí hay algo que me ha llamado la atención. Una previsión para casos que se complican mucho. Se habla de añadir refuerzos. 2 jueces más. Sí, eso es. Se pueden nombrar, bueno, se nombran 2 jueces o juezas adicionales del propio Terrains. Hay un turno anual que es público y se unen al juez o jueza que llevaba el caso originalmente. Trabajan juntos. ¿Y esto para qué tipo de asuntos? ¿Penales solo? No solo. Los textos dicen que aplica a la instrucción de algunos procesos penales, sí, pero también a la primera instancia de cualquier otro tipo de asunto, civil, mercantil. El criterio es, digamos, la necesidad. Si el caso es muy voluminoso o especialmente complejo o hay muchísima gente implicada, pues se activa para que la justicia funcione mejor. Ah, claro. O sea, un mecanismo para que los macrojuicios o los temas muy enrevesados no se atasquen y tengan más ojos encima. ¿Y cómo se organizan esos 3 jueces? Pues el juez o jueza que empezó con el caso actúa como ponente, es quien redacta las resoluciones clave, ¿vale? Y ese equipo de 3 lleva el asunto hasta el final. Aunque, eso sí, siguen recibiendo otros casos normales por reparto. Si lo miras en conjunto, es un intento claro de, bueno, de ajustar los medios a la dimensión de ciertos casos, buscando eficiencia y, quizá, una decisión más colegiada, más robusta. Hablemos ahora de las secciones, esa división interna del TRINES. Normalmente su ámbito es el partido judicial, ¿no? Pero dices que hay excepciones, pueden ir más allá. Sí, la normativa lo contempla. Una sección puede tener jurisdicción en varios partidos judiciales de la misma provincia. O incluso, ojo, en partidos de provincias diferentes, si son vecinas y dependen del mismo Tribunal Superior de Justicia. Da cierta flexibilidad territorial. Y dentro de una sección puede haber también un presidente o presidenta de sección. Sí, pero no en todas. Hacen falta 2 cosas a la vez, según los textos. Primero, que el TRINS entero tenga al menos 2 secciones, o si no, que sume 12 o más plazas de juez o magistrado en total. Y segundo, que esa sección concreta tenga 8 o más plazas judiciales. O sea que son criterios ligados al tamaño y a la complejidad de la propia sección. Vale. Y los jueces y magistrados de esas secciones, su tarea principal es juzgar, imagino. Pero se habla de adscripción funcional. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, su función clave es la jurisdiccional, resolver casos. Lo de adscripción funcional significa que, aunque estén en una sección, pueden echar una mano en otras secciones del mismo TRINS. Es una medida para racionalizar el trabajo, ¿sabes? Si una sección está hasta arriba y otra tiene menos lío, pues jueces de esta última pueden coger casos nuevos de la primera. Siempre que sean del mismo tipo, claro. Civil con civil, penal con penal. El objetivo es equilibrar la carga y que no se acumule todo en un sitio. Tiene sentido, sí, para evitar atascos. ¿Y quién decide esos préstamos de jueces entre secciones? Por ejemplo, si alguien está de baja larga o se va fuera un tiempo.
Esa es una decisión del Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ, que es el órgano que gobierna a los jueces. La propuesta tiene que venir del presidente o presidenta del TRNS y antes hay que oír a la Junta de Jueces de ese orden, civil, penal, y puede ser para que el juez prestado coja los casos nuevos que le tocarían al ausente o incluso para que siga con los que ya tenía empezados. Y un detalle importante que remarcan los textos, por transparencia, estos acuerdos se tienen que publicar siempre en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, para que todo el mundo lo sepa. Bien, ya tenemos el esquema general. Vamos ahora a lo más específico, a esas secciones con funciones muy concretas y, bueno, bastante sensibles. Los textos detallan bastante. Empecemos por la sección de violencia sobre la mujer. Vale, esta sección tiene competencias penales muy, muy claras. Según leemos aquí, se encargan de instruir, o sea, investigar, los procesos por delitos graves. La lista es larga: homicidio, aborto, lesiones contra la libertad, la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, la imagen, el honor. Y también cualquier otro delito que se cometa con violencia o intimidación. La clave, lo que define si es competencia suya, es quién es la víctima. ¿Y quién tiene que ser la víctima? Pues tiene que ser una mujer que sea o haya sido esposa del autor, o que tenga o haya tenido una relación similar de afectividad, aunque no hubieran vivido juntos. Pero la protección va más allá de la pareja o expareja, ¿verdad? He leído algo de descendientes. Correcto. La competencia se extiende a esos mismos delitos si se cometen contra los hijos, comunes o solo de ella, o contra menores o personas con discapacidad que necesiten protección especial y que vivan con el agresor o dependan de la mujer víctima. Pero ojo, siempre que esos delitos contra los hijos o dependientes se den en el contexto de la violencia de género contra la mujer. Hay una conexión directa. Entendido. Es un ámbito muy específico. ¿Qué otros delitos concretos les tocan? Pues además de esos, instruyen delitos contra las relaciones familiares, como el impago de pensiones o la sustracción de menores, si la víctima es una de esas personas protegidas que hemos dicho. Y algo muy importante, el quebrantamiento de condena o de una medida cautelar, como una orden de alejamiento. Llevan esos casos si la persona protegida por la orden era una de estas víctimas. ¿Y mencionabas también delitos específicos contra la libertad sexual? Sí, efectivamente. Se les da explícitamente la competencia para instruir delitos como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y la trata con fines de explotación sexual, siempre que la víctima sea mujer. Vale, esa es la parte de instrucción, de investigación. Pero hacen algo más. Sí, no se quedan ahí. También conocen y dictan sentencia en los juicios por delitos leves, lo que antes eran las faltas, relacionados con violencia de género con el mismo perfil de víctima. Son quienes adoptan las órdenes de protección para las víctimas, aunque aquí, comparten tarea o se complementan con el juzgado de guardia. Y también pueden dictar sentencias de conformidad, si hay acuerdo entre fiscalía y acusado según marque la ley, lo que agiliza las cosas. ¿Alguna función en el ámbito internacional? Sí, también se ocupan de gestionar los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales dentro de la UE, cuando les toque por ley, siempre que estén ligados a estos delitos con víctimas de violencia de género. Y hay una cosa importante que recogen los textos: si el juez o jueza ve muy claro que los hechos no son violencia de género o sexual según la ley, puede, inhibirse, pasarlo al juzgado que sí sea competente. Y otro punto crucial que se subraya mucho: en todos estos casos de violencia de género y sexual que llevan estas secciones, está prohibida la mediación, totalmente prohibida, para remarcar que no es algo negociable. Pasemos a la otra sección especializada que mencionan los textos, la de violencia contra la infancia y la adolescencia. ¿Cómo se organiza esta? ¿Hay una en cada sitio? Pues no necesariamente. Si un partido judicial tiene un trens muy pequeño, con una sola sección y un juez, pues será ese juez quien lleve estos temas, salvo que haya una sección especializada de otro sitio que cubra ese territorio. Donde no exista la sección como tal, el CGPJ puede decidir, si ve que hay mucho trabajo de este tipo, que uno de los jueces de instrucción o de civil e instrucción, si es sección única, se encargue de todos estos casos de violencia contra menores del partido. Puede ser dedicación exclusiva o no. O sea que crear la sección especializada depende de la carga de trabajo y su territorio puede variar. Eso es. Lo normal es que si se crea, sea para un partido judicial. Pero excepcionalmente el gobierno, si lo propone el CGPJ y la comunidad autónoma está de acuerdo, si tiene competencias, puede crear secciones que abarquen varios partidos judiciales de la misma provincia.
para concentrar la especialización, supongo. ¿Y qué delitos llevan estas secciones? En lo penal. Su tarea principal es instruir, investigar los procesos por delitos graves contra niños, niñas y adolescentes, lo que se llama NNA. La lista es muy amplia, busca protegerlos de forma integral. Homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, torturas contra la integridad moral, la intimidad, la imagen, el domicilio, la libertad sexual, el honor, las relaciones familiares. Y en general, cualquier otro delito con violencia o intimidación si la víctima es un NNA. Una cobertura muy amplia. ¿Algo más específico? Sí, también instruyen el delito de trata de seres humanos si alguna de las víctimas es menor de edad. Y, parecido a la otra sección, también instruyen el quebrantamiento de condenas o medidas cautelares si la persona que estaba protegida por esa medida era un niño, niña o adolescente. Ya de instruir, como en el caso anterior. Sí, el esquema es parecido. Además de instruir los delitos graves, pueden tomar medidas cautelares urgentes para proteger a las víctimas menores, complementando al juzgador de guardia. Conocen y juzgan los delitos leves cuando las víctimas son NN, pueden dictar sentencias de conformidad si hay acuerdo legal y también gestionan los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo que les toquen si afectan a menores. Los textos hablaban también de las instalaciones, ¿no? Algo sobre evitar la confrontación. Cierto. Dicen que el CGPJ tiene que ver si hacen falta dependencias judiciales especiales, adaptadas, para que la víctima no tenga que cruzarse con el presunto agresor. Si hacen falta, tiene que impulsar que se creen con el Ministerio y las comunidades autónomas. Y un requisito clave que remarcan, esas dependencias tienen que ser totalmente accesibles, para todas las víctimas, sin excepción, que las pueda usar cualquiera, tenga la discapacidad que tenga. Accesibilidad universal, vamos. Y para que no haya líos, si un caso parece que podría ir a las dos secciones especializadas, ¿hay alguna regla? Sí, los textos lo dejan clarísimo. Si un caso pudiera ser competencia de la sección de violencia sobre la mujer y también de la de violencia contra la infancia, imagina una agresión a una madre y a su hijo menor a la vez, la competencia es siempre y solo de la sección de violencia sobre la mujer. Esta preferencia muestra una prioridad legal clara por tratar la violencia de género de forma específica, incluso cuando coincide con otras violencias. Bueno, pues haciendo un poco de resumen de todo esto, ¿qué sacamos en claro? Hemos visto que los TRINs son como la base de la justicia local, ¿no? El primer sitio al que va mucha gente. Tienen una estructura clara, presidencia con tareas prácticas, secciones y hasta mecanismos para casos muy gordos o para repartir mejor el trabajo entre jueces. Y sobre todo, hemos visto cómo nacen dentro de esa estructura general estas secciones súper especializadas, la de violencia sobre la mujer y la de violencia contra la infancia y adolescencia. No son secciones cualquiera, ¿eh? Tienen funciones muy concretas, listas de delitos, perfiles de víctimas, todo muy pensado para proteger a colectivos que la ley ve como especialmente vulnerables. Parece que toda esta arquitectura, toda esta especialización, busca que la justicia sea algo más que un papeleo, ¿no? Que se adapte mejor a casos tan delicados con tanto impacto. Las competencias tan detalladas, eso de prohibir la mediación en violencia de género o preocuparse por tener salas adecuadas, todo apunta a eso. Exactamente. La idea que hay detrás es dar una protección más real, una respuesta judicial más sensible, más ajustada a lo que necesitan estas víctimas en particular, la delimitación de funciones, las reglas procesales especiales, pensar en las infraestructuras. Forma parte de un esfuerzo por crear un sistema que, al menos en teoría, esté mejor preparado para estas realidades tan duras. Para acabar, una reflexión que me viene a leer todo esto. Se habla mucho de mecanismos para que las secciones cubran más territorio o para que los jueces se muevan entre ellas por eficiencia, por racionalizar. Si piensas en el equilibrio entre esa especialización tan necesaria, tan profunda, que piden estas secciones de violencia, por ejemplo, y por otro lado la necesidad práctica de ser flexibles, de gestionar recursos que casi siempre son escasos, ¿cómo chocará esa tensión en el día a día de los juzgados? Sobre todo en sitios con picos de trabajo muy diferentes o con menos medios. Es una pregunta que queda ahí, ¿no? Un posible punto de fricción entre lo que dice la ley y la realidad. Habrá que seguir mirando cómo funciona esto en la práctica.